Ok, continuamos entonces, muchachos. Punto 5, decíamos, circuitos en serie. Ok, decíamos circuitos en serie, ¿verdad? Íbamos por el punto 5 nuestro. Entonces decimos, el circuito de la siguiente figura es el más simple de los circuitos en corriente directa. Mientras la batería esté conectada, la corriente no va, no variará ni en sentido ni en magnitud. Entonces aquí digamos que dijimos que el símbolo de la batería era este. Entonces aquí tenemos una batería, aquí tenemos un conductor, aquí bajamos a una resistencia y aquí volvemos, ¿verdad? Entonces aquí lo que tenemos es E, porque es una fuente de voltaje, ¿verdad? Entonces aquí es menos, aquí es más. Y aquí es V, una caída, ¿verdad? Que viene de más a menos. Y aquí viene la corriente que ya vimos que por la ley de Ohm es igual a V entre R, que a la vez es igual al voltaje de la fuente entre la resistencia. En realidad, los electrones viajan para allá. Pero nosotros vemos los circuitos para allá. Esta es la convención. Ok, pero en la realidad los electrones viajan del polo negativo al polo positivo. Pero todo el mundo, todos los libros y toda la literatura de ahí se alinearon a que la dirección de la corriente es del positivo al negativo y entonces pues esa es la convención. Entonces decimos, además, si asumimos que el cable conductor es ideal, entonces el voltaje de la fuente es igual a la caída de potencial o caída de voltaje en el resistor. O sea, decimos que V en voltios es igual a E, que se mide también en voltios. Y además decimos que en general dos elementos eléctricos se encuentran en serie si primero
solo cuentan con una terminal en común. O sea, una terminal de un elemento se encuentra conectada solamente a una terminal de otro elemento. Segundo, el punto común entre los dos elementos no se encuentra conectado a un tercer elemento que transporta corriente. Entonces vamos a dibujar dos circuitos, ¿verdad? Entonces decimos, ejemplos. Aquí vamos a dibujar un circuito en serie. Entonces vamos a ponerle aquí un conductor. Después lo conectamos a una resistencia o una carga. Se llama resistencias o cargas, ¿verdad? Y aquí lo vamos a conectar con otra. Y aquí lo vamos a unir. Aquí. Entonces, vamos a llamar a esta terminal a esta terminal B y a esta terminal C. Esta es la resistencia 1. Resistencia 1, resistencia 2. ¿Verdad? Y resulta que, bueno, aquí tenemos una fuente, entonces es E menos y más. Entonces la convención es que la corriente va para allá y esa misma I viaja por aquí y la misma I viaja por aquí. Y la misma I, o sea, la misma corriente entra a la batería. Entonces a esta le vamos a llamar figura A, digamos. Y aquí vamos a poner otro ejemplo que no está en serie. Entonces por aquí viene el circuito. Y aquí tenemos un elemento resistivo que viene a esta terminal. Aquí vamos a tener otro elemento resistivo que viene a esta terminal y ahí sigue el circuito. Y aquí vamos a tener otra resistencia que viene a este terminal y sigue para allá. Entonces aquí vamos a tener igual R1, aquí vamos a tener R2 y aquí vamos a tener R3. Entonces aquí le vamos a llamar la figura B. Y entonces decimos, en el circuito de la figura A, perdón, el circuito. El circuito. El circuito de la figura A se encuentra en serie
ya que se cumplen las dos reglas anteriores. Mientras que en el circuito de la figura B no se encuentra en serie, pues en el punto común entre R1 y R2 se conecta a una tercera resistencia violando la segunda regla para circuitos en serie. Ok, entonces fíjense bien que las dos reglas son, solo cuentan con una terminal en común. Entonces, por ejemplo, vea aquí, la batería y la resistencia R1 solo cuenta con un punto en común. ¿Cuál es? A. R1 con R2 solo cuentan con un punto en común. B. R2 con la batería solo cuenta con un punto en común. C. Ok, entonces este circuito A sí está en serie. Y en el punto común entre los dos elementos no se encuentra conectado a un tercer elemento que transporta corriente, ¿verdad? Entonces aquí se rompe esa regla, ¿verdad? Este punto, que es el punto común entre R1 y R2, está conectado a R3, que es una resistencia por donde puede viajar electricidad. Entonces decimos, los circuitos en serie, además, cumplen con las siguientes reglas. Entonces decimos, la corriente es la misma a lo largo de los elementos del circuito en serie. Segundo, la resistencia total de un circuito en serie es la suma de todas las resistencias presentes en el circuito. O sea, vamos a decir que R total vamos a decir que R total es igual a R1 más R2 más R3 más, etcétera, hasta Rn. Tercera regla. Por la ley de Ohm, puede encontrarse la corriente extraída a la fuente. Entonces, si tenemos un circuito cualquiera aquí, una batería con una R1 por aquí, con una R2 por aquí,
y volvemos y cerramos el circuito por aquí, ¿verdad? Entonces decimos que esta es nuestra fuente, E menos y más, este es R1, este es R2. Entonces, R total, esto implica circuito en serie, ¿verdad? Porque cumple con las reglas. Entonces, esto implica que R total es igual a R1 más R2, circuito en serie. Y entonces, por la ley de Ohm, puedo encontrar la corriente que me da la fuente como el voltaje de la fuente entre la resistencia total. Entonces, esa es la I que corre de la fuente. IE se le llama I o IE, como ustedes quieran, ¿verdad? Pero esto es para saber que es la fuente la que la pone. Y es la misma corriente. Tercera regla, cuarta regla. Ya que la corriente es la misma para cada elemento del circuito en serie, entonces se pueden calcular todas las caídas de voltaje en cada resistencia como sigue. ¿Verdad? Tenemos entonces que el voltaje, la caída de voltaje en 1, entonces V1 va a ser igual entonces a I, que es constante, por R1. V2 va a ser igual a I por R2. Y así hasta Vn igual a I por Rn. Y quinta regla, la potencia total entregada a un circuito resistivo es igual a la suma de la potencia disipada por cada elemento. O sea, vamos a tener que la potencia total es igual a la potencia 1 más la potencia 2 más, etcétera, más la potencia disipada en el circuito resistivo N. Ok, entonces estamos ya con el punto 5, que son circuitos en serie. Ahora vamos a ver las fuentes de voltaje en serie. Punto 6. Fuentes de voltaje en serie. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Jefferson. Todo claro, profe. Ok, Lady de Los Ángeles. Todo claro, profe. Ok. Bueno, entonces las fuentes, decimos, de voltaje pueden conectarse en serie para variar la diferencia
de potencial total o voltaje en el circuito. El voltaje neto se determina simplemente al sumar las fuentes con la misma polaridad y restando el total de las fuentes con la polaridad inversa. Ok, entonces todas las que están menos, más, se suman. Y todas las que están más, menos, se restan. Eso es todo. 7. Ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces decimos, la ley de voltaje de Kirchhoff, que la vamos a abreviar como ley de voltaje de Kirchhoff, LVK, establece que en un circuito cerrado, la suma algebraica de las fuentes de voltaje y de las caídas es 0. O sea, para el siguiente circuito se cumple la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, si tenemos este circuito, digamos que aquí viene la batería, aquí tengo una resistencia, aquí tengo otra resistencia, y aquí volvemos. Y a esto lo conectamos a tierra. Entonces, aquí vamos a tener menos más. Aquí hay una fuente. Aquí hay un V1 que viene de más a menos. Y hay una resistencia 1. Aquí hay un V2 que viene de más a menos. Otra caída. Y este es un R2. Y aquí tenemos la corriente I que viaja por todo el circuito. Ok, entonces aquí se cumple la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces nos dice que la sumatoria en el circuito de todos los voltajes es igual a 0. O también la ley de voltaje de Kirchhoff se puede expresar como la sumatoria en el circuito de las fuentes es igual a la sumatoria en el circuito de las caídas. Ok, entonces empecemos a resolver problemas. 7.
dice problema 2.1. Es que lo llamo 2 porque de acuerdo a mis apuntes es el capítulo 2. Pero ustedes llámenlo si quieren 1 o como quieran. Problema 2.1 dice, A, calcule la resistencia total del circuito en serie de la figura. B, calcule la corriente de la fuente IE. C, determine los voltajes V1, V2 y V3. D, calcule la potencia disipada por las 3 resistencias. E, determine la potencia entregada por la fuente y compárela con la suma de los niveles de potencia del inciso anterior. Bueno, entonces el circuito que tenemos, que nos dan, es el siguiente. Estamos en circuitos en serie, entonces evidentemente va a ser un circuito en serie. Entonces aquí tenemos una batería. Tenemos una resistencia 1. Tenemos una resistencia 2. Y tenemos una resistencia 3. Y aquí volvemos y cerramos el circuito. Aquí le podemos conectar la tierra. Entonces dice que tenemos una fuente E. Aquí dice que tenemos 20 voltios. Una manera de decir lo que la fuente ve es así, señalar una flecha para allá donde se ve la resistencia total. Aquí tenemos una primera caída de voltaje, V1, que viene de más a menos. Aquí tenemos una segunda caída de voltaje, V2, que viene de más a menos. Y aquí tenemos V3, que viene de más a menos. Y vuelve para allá. Entonces dice que R1 es igual a 2 ohmios. Dice que R2 es igual a 1 ohmio. Y que R3 es igual a 5 ohmios. ¿Ok? Entonces, por aquí viene I, que es la misma en toda la rama del circuito. O la red, ¿verdad? Acuérdense que esto se llama circuito o red. Es lo mismo. Digamos, esta puede ser la fuente de voltaje. Digamos que estamos en un barrio con voltaje directo, con corriente directa.
¿verdad? Entonces aquí, digamos que tenemos una batería, un banco de baterías enorme que alimenta el barrio. Entonces, V1 es la primera casa, V2 es la segunda casa y V3 es la tercera casa, ¿verdad? Entonces, eso es para que se mentalicen de que cuando están analizando una red, están analizando un circuito, o cuando están analizando un circuito, están analizando una red. ¿Verdad? Usted puede analizar y usted piensa que esto es pequeñito nada más, no, y esto puede ser una red grande. ¿Ok? Bueno, entonces la parte A dice calcule la resistencia total del circuito. ¿Ok? Vemos que es un circuito en serie. Entonces, para la parte A, entonces simplemente decimos que la resistencia total es igual a R1 más R2 más R3. Y entonces esto es igual a 2 más 1, 3 más 5, 8 ohmios. Entonces esto es 8 ohmios, es la resistencia total. La fuente, calcule la corriente de la fuente IE. Entonces la parte B, simplemente usamos la ley de Ohm y entonces sabemos que la I que pone la fuente es igual al voltaje de la fuente entre la resistencia total del circuito. Y entonces esto es 20 voltios entre 8 ohmios y eso da 2,5 amperios. Ok. Vamos con la parte C. Nos dice, determine los voltajes V1, V2 y V3. Entonces la parte C es simplemente aplicar la ley de Ohm para cada resistor. Entonces tenemos que V1 es la corriente que pasa por el resistor 1 por la resistencia 1, ¿verdad? Entonces esto es igual a 2,5 amperios. Estamos en unidades internacionales, entonces no hace falta ponerla por la resistencia 1, que es 2 amperios. Entonces esto nos da 5 voltios. Es la primera caída. La segunda caída de voltaje es la corriente que pasa por el circuito en serie por la resistencia 2. Y entonces esto es 2,5 por 1 ohmio. Y esto nos da otra caída de 2,5 voltios. Y la tercera caída es I por R3 y entonces esto nos da 2,5 por 5 ohmios. Y entonces esto nos da 12,5 voltios. Listo. La parte D, calcule la potencia disipada por cada resistencia. Entonces podemos hacerla como la parte D, la potencia en la resistencia 1, podemos calcularla como V1 por I1. ¿Verdad? Entonces esto es 5, que es el voltaje, Sistema Internacional de Unidades, entonces no hace falta ponerlo por 2,5 y esto es igual a 12,5 watts. La potencia 2, vamos a usar otra fórmula, pero podemos calcularla como V2 por I2 también, pero vamos a usar la otra fórmula, I2 al cuadrado por R2. Y entonces esto es 2,5 al cuadrado por R2, que es un ohmio. Y entonces esto nos da 6,25 amperios al cuadrado por ohmios, watts. Y la potencia 3, vamos a usar la otra fórmula que tenemos para potencia, es V3 al cuadrado entre R3. Y entonces esto nos queda 12,5
al cuadrado entre R3, que es 5. Y esto nos da entonces 31.25 watts. Ustedes van revisando los cálculos, ¿verdad? Porque puede ser que yo me haya equivocado en la calculadora. Entonces, VE, determine la potencia entregada por la fuente y compárela con la suma de los niveles de potencia del inciso anterior, ¿ok? Entonces, calculamos la potencia disipada por la fuente. Entonces, potencia en la fuente es igual al voltaje que da la fuente por la I que da la fuente. Y entonces esto es igual a 20 voltios por 2,5 amperios. Y eso me da watts. Y entonces esto da 50 watts. Y dice, compárela con la suma de cada una de las potencias disipadas en las resistencias. Entonces, la potencia total disipada en las resistencias es la potencia 1 más la potencia 2 más la potencia 3. Y entonces esto es igual a 12,5 más 6.25 más 31.25. ¿Verdad? Y todo esto es en watts. Entonces aquí hay 32 más 18, 50 watts. O sea, que la fuente pone la potencia y las resistencias la disipan. ¿Ok? Acuérdense que estamos asumiendo conductores ideales, ¿verdad? Entonces no tienen resistencia y podemos asumir que las caídas de voltaje son igual al voltaje que pone la fuente, ¿verdad? Es más, véanlo aquí. La suma de V1 más V2 más V3 da el voltaje que pone la fuente. ¿Verdad? Entonces aquí la suma de todo esto es igual a 20 voltios. ¿Verdad? Igual a E. Además, podemos corroborar la ley de voltaje de Kirchhoff. No lo pide el problema, pero nosotros podemos hacerlo, ¿verdad? La ley de voltaje dice que la sumatoria de las fuentes menos la sumatoria de las caídas es igual a 0. Y en efecto, aquí es 20 menos 20. Bueno, podemos ponerlo en partes para, si quieren, menos 5 menos 2,5 menos 12,5 y esto es igual a 0. O sea que se cumple la ley de Kirchhoff. Ok, ¿alguna pregunta?
Guillermo, ¿alguna pregunta? No, todo claro. Gerardo, Todo claro, profe. Daniela, De momento todo bien, profe, muchas gracias. bueno, pura vida. Ok, son las 3:20, entonces voy a hacer el receso y les aviso por WhatsApp cuando comienzo la tercera clase. Nos vemos.